Parlamentario TV estamos con el diputado nacional Gilberto Alegre del Frente Renovador, a quien le agradecemos su visita hoy aquí con nosotros. Y bueno, el Frente Renovador acaba de presentar un proyecto que concitó bastante atención, como fue el de limitar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Usted es palabra autorizada no solo por ser hombre del Frente Renovador, sino también por haber sido intendente hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Sí, y haber sido reelecto muchas veces también. ¿Cuántas veces fue reelecto? 5. Estamos hablando de General Villegas, General un Villegas. Distrito chico del noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Usted renunció o...? Renuncié, sí. Muchos pidieron licencia. No, yo renuncié para venir a ocupar el cargo de diputado. Cada vez que se analiza un tema hay que preguntarse por qué, o cada vez que aparece un tema uno debe preguntarse por qué. Y lo que nosotros encontramos es que claramente la política no ha sido capaz de darle soluciones a la gente. Nosotros hemos visto que estos últimos años el gobierno, la economía ha tenido un crecimiento a tasas chinas y los problemas siguen existiendo, la pobreza, la desocupación, la marginalidad, la falta de servicios, y siguen existiendo. Entonces uno tiene que empezar a pensar de que hay algunos problemas estructurales dentro de la política que hacen imposible una distribución adecuada de los recursos y una discusión en profundidad de los problemas. Y nosotros creemos que uno de esos temas puede ser el tema de las relaciones de los intendentes. Nosotros no sabemos cuál va a ser el resultado de prohibir las elecciones de los intendentes a más de 2 periodos, las reelecciones. Lo que sí tenemos en claro es que las reelecciones indefinidas no han traído soluciones como las que uno pudiera estar esperando. Entonces la idea es que al limitar las reelecciones de los intendentes, estos puedan tener un criterio distinto a la hora de tomar decisiones, que no dependan del gobierno nacional o provincial, que no estén condicionados para hacer obras o no hacer obras, porque el tiempo se les termina lo mismo. Y entonces eso puede permitir que las decisiones se tomen de otra manera, que se piense más en resolver los problemas de la sociedad y no en las posibilidades personales de ir por otra reelección. Entonces me parece que lo que nosotros estamos planteando, Sergio Massa está planteando en la política, es un cambio en las estructuras tradicionales, una ruptura en la política tradicional para tratar de ver si logramos los resultados distintos que estamos necesitando para mejorar la calidad de vida de la gente, ¿no? ¿El proyecto los limita en cuántas reelecciones? ¿Una sola reelección? Sí. ¿Dos reelecciones? No, o sea, 2 periodos. Ajá. O sea, 8 años, ustedes consideran que sería tiempo suficiente. ¿Y con los que ya llevan mandatos de hace varios? Supongo que debe considerarse como primera elección y deben poder ir por un mandato más. Supongo, porque tradicionalmente ha sido de esa manera. Yo no he leído ese proyecto. Ajá. De todas maneras, los últimos días también lo extendió también a los legisladores y puestos de cargos legislativos. Sí, ese es un tema un poco más difícil, porque obviamente para avanzar en esa cuestión hay que reformar la Constitución de la provincia de Buenos Aires nosotros no estamos planteando en este momento hablar de ninguna modificación de la Constitución. Es sí una expresión de deseo, una idea en que también tendría que haber una limitación para los cargos de legisladores. ¿Ustedes piensan que las críticas que han surgido, sobre todo desde el ciolismo, el kirchnerismo, le han dicho que, por ejemplo, que era una medida electoralista, o sea, propagandista, mediática? No. Yo lo vuelvo a repetir, claro, los que se sientan perjudicados por esto son los que eventualmente son sus beneficiarios. O sea, si nosotros vamos por la ruptura de este esquema de reelecciones de intendentes, puede ser que las estructuras de poder burocráticas que están funcionando pierdan el poder que tienen y puedan empezar a cambiar. Nosotros con Sergio Massa y el grupo de intendentes que conformamos el Frente Renovador, cuando salimos a dar esta pelea, nadie creía que la podríamos llevar adelante, porque no nos olvidemos que fuimos un grupo de intendentes que nos peleamos con el gobierno nacional y el gobierno provincial. Y nosotros armar una estructura política para dar semejante pelea y de semejante envergadura, salimos a buscar gente y la mayoría de gente estaba comprometida con el gobierno nacional, con el gobierno municipal y con los municipios. Entonces era muy difícil y fue muy difícil para nosotros armar estructuras, digamos, con gente nueva. Pero sin embargo la gente, la sociedad, del pueblo, nos votó, nos acompañó. Eso quiere decir que hay una necesidad de transformación y de cambio muy fuerte, que lo que defienden todas estas estructuras rígidas, digamos, que existen dentro de la política, son precisamente los beneficiarios de estos sistemas, pero no es la gente. Los que se han beneficiado son las dirigencias, pero no la sociedad. La sociedad está queriendo estos cambios.
fuera de cámara usted me decía, me hacía una distinción de todas maneras entre los intendentes, tampoco en una ley no podría distinguir entre los del conurbano y Sí, los se podría, del sí, se podría. Si usted me dice en el tema de las reelecciones, yo le podría decir, estoy absolutamente convencido que en las grandes ciudades no hay otra alternativa que no sea la limitación de las reelecciones. En los pueblos chicos tengo mis dudas. Sí, porque no existe tanta gente, además para llevar proyectos adelante con los presupuestos chicos y limitados siempre hace falta más tiempo, pero a la hora de decidir entre una cosa y otra, obviamente hay que limitar las reelecciones. Y siempre se dice que en los pueblos chicos se conocen mucho más y saben... Lo que pasa es que cuando usted piensa que va a ser una campaña de reelección para la presidencia, para la gobernación o para un gran distrito, se necesitan muchos recursos. El que pone, digamos, el primero, digamos, intelectual, el primero que estudia, el primer politicólogo que analiza este tema es Alexis de Tocqueville en un libro que se llamaba La democracia en América. Y él decía en aquel entonces que no se podía permitir las reelecciones a presidentes. Y él decía porque cuando uno llega con los recursos propios del grupo que lo acompaña. En cambio, cuando va por la reelección se utilizan los recursos del Estado. Y eso sigue tan vigente como ahora. Después él cambia de pensamiento, era un francés que había estudiado la democracia en Estados Unidos y había ocurrido en Francia que Napoleón III se había hecho proclamar emperador porque no pudo ser reelecto, entonces él admitió la posibilidad de una reelección más. Pero la limitación de las reelecciones tenía que ver desde el punto de vista de lo filosófico, lo intelectual, con los recursos que se utilizaba para llegar y para hacer las reelecciones. Y nosotros decimos, en un municipio del conurbano, para hacer una reelección se necesitan recursos que muchas veces la gente no los tiene. Entonces, para hacer en un municipio grande del conurbano necesita los grandes medios nacionales. En cambio, en un distrito chico del interior de 10.000 habitantes, 12, 15, cualquier candidato en bicicleta puede hacer una campaña y usted lo ve por la calle y lo conocen todos los vecinos. Son distintas las escalas, pero en orden de tratar de ver cómo se cambia ese tema no podemos entrar hoy en esa discusión porque traería aparejada conflictos adicionales que no tiene sentido. Hoy la decisión es que no haya más reelecciones, 2 mandatos y está bien. Históricamente los peronistas, usted tiene origen peronista obviamente, se basaron los candidatos peronistas en el poder de los gobernadores, en la famosa Liga de los Gobernadores para apuntalar a un candidato. En el caso de Massa, él está trabajando mucho con los intendentes, ¿no? Sí, nuestra estructura es absolutamente, claro, es muy local. Nosotros elegimos construir desde abajo. En las provincias no se da de la misma manera porque es un poco más difícil. La provincia de Buenos Aires tiene una estructura, si se quiere, política y económica que permite en algunos casos mayor autonomía de los intendentes, cosa que no se da en todas las provincias porque no hay una ley de coparticipación como la que tenemos nosotros y la dependencia muchas veces de los intendentes es mucho más fuerte de los gobernadores que lo que es en la provincia de Buenos Aires. Por eso la construcción de nuestro proceso es una cuestión muy dinámica y no atada a ningún rigorismo, o sea, no sabemos para dónde decir que tenemos una línea directriz y esa es la que nos guía, no, estamos construyendo. Perfecto. Para terminar, diputado, usted habló de la palabra coparticipación, que fue una de las referencias que desde el socialismo estos días le dijeron, bueno, habría que hablar de la coparticipación, no de las reelecciones. ¿Es un tema que van a abordar? Sí, absolutamente. Sí, ese es un tema que nosotros no nos olvidemos que hoy la Nación se queda con el 70% de los recursos de origen nacional y se distribuyen solamente el 30%. Y todas las últimas leyes que se han sancionado de impuestos no son coparticipables, como el caso de las retenciones, como el caso del impuesto al cheque. Y esto no es justo, porque esto ha sido utilizado como un sistema, como un mecanismo de captación de voluntades políticas y esto no puede ocurrir. O sea, cada gobernador, cada intendente tiene que tener la libertad de elegir y decidir qué camino elige de hacia dónde se va. Y si nosotros no discutimos la descentralización, la autonomía de los municipios, la distribución de los recursos con un criterio objetivo de justicia y más racional, esto es muy difícil. Nosotros queremos que los recursos se distribuyan equitativamente, que las funciones pasen a los municipios junto con los recursos para que sean los intendentes los que puedan resolver los problemas que son los que viven al lado de la gente, ¿no?